El despertador saca la modorra todos los días. Bien, las 10 de la mañana en punto, anunciábamos que nos íbamos a contactar con el diputado nacional Alberto Asef para charlar un poquito sobre esta cuestión que tiene que ver con esta dicotomía que se da entre, es verdad que van a reducir impuestos y Juntos por el Cambio llega al gobierno, por otro lado nos enteramos que diputados no votaría, no acompañaría la resolución que propone Sergio Massa de disminuir el impuesto a las ganancias y decidimos consultarlo obviamente con la fuente. Vamos a hablar con Alberto Asef. Alberto, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, gracias por llamar. No, al contrario, agradecidos nosotros. No, siempre vale la pena que a la gente le llegue la información correcta y por eso consideramos oportuno comunicarnos con usted. Bueno, le quiero decir en principio y como primera cuestión que nosotros entendemos que hay un compromiso de Juntos por el Cambio desde hace muchos años, lo había planteado el presidente Macri, lo reiteramos permanentemente, de que hay que disminuir toda la presión impositiva en la Argentina, porque es la única manera de generar condiciones para que haya inversiones, para que haya un crecimiento de la economía y de la actividad, que haya más empleo, que ese empleo sea cada vez más y mejor remunerado, que se incorpore tecnología, que es producto también de invertir en la investigación, todos esos aspectos virtuosos de una economía de igual carácter son parte de nuestro programa de siempre. Lo que no es parte de nuestro programa es hacer demagogia preelectoral, como hace Sergio Massa. Esto hay que decirlo categóricamente, porque a nadie se le escapa que si a 40 días, menos de 40 días de una elección, sale con esta batería de propuestas y de decisiones en materia, por ejemplo, de reducir el impuesto a las ganancias elevando el piso a 1.770.000 pesos de remuneración bruta, todo el mundo se da cuenta de que lo hace en ocasión electoral y como un acto de campaña. La propuesta adicional, que eso lo hace por decreto, no pasa por el Congreso, así que no es que nosotros nos vamos a oponer a eso porque incluso ya está vigente, que es a partir del mes de octubre, es decir, casualmente el mes electoral. Ahora, respecto de la reducción permanente que propone Massa a partir del año 24, también es notorio, no necesito mucha explicación, que está tomando una decisión que va a ser aplicada por el nuevo gobierno, que todo indica que no va a ser el gobierno del oficialismo actual, sino de la oposición. Es decir, que está condicionando a la oposición. Creo que la oposición y quienes apoyan a la oposición, que es la mayoría de la Argentina, tiene todo el derecho a programar y a modelar la gestión de gobierno para recuperar el país, que incluye una reforma integral del sistema tributario y del sistema impositivo de la Argentina, que por supuesto significa bajar el IVA, significa bajar ganancias, significa bajar bienes personales, significa bajar impuestos distorsivos como débitos a las transferencias bancarias y a los débitos bancarios, el impuesto tan anómalo como ese, que incluso atenta contra la bancarización, que es uno de los objetivos que tiene que tener toda economía y toda gestión fiscal, porque es la mejor forma de ser transparentes y de que no haya economía en negro. Ahora, dicho esto, obviamente que mejorar el ingreso de bolsillo de prácticamente el 90% de los trabajadores y empleados
incluyendo gerentes y personal superior, tanto del Estado como de la actividad privada, nosotros lo vemos beneficioso porque sabemos las angustias que tiene la mayoría de ese 90% de beneficiados. Ahora también sabemos, y lo saben los beneficiados, y si no lo saben lo van a comprobar, o si no todavía no lo terminaron digamos, de que le produzca el impacto de lo que yo le voy a decir. Esto lo van a comprobar irremediablemente con un hecho y una circunstancia que es innegable. Lo que entra por el bolsillo de la baja del impuesto a la ganancia sale por el otro bolsillo o por el mismo bolsillo por la inflación. Es decir, que lo que le da por un lado se lo quita por el otro. Y eso es la parte que no dice Massa. Porque lo que está haciendo con esto, sin una paralela política antiinflacionaria de estabilización que controle el crecimiento exorbitante de los precios, significa que al principio de octubre y quizás hasta los días de la elección, del 23 de octubre, del 22 de octubre, puede ser que mejore el bolsillo. Ahora el 23 la inflación ya le habrá carcomido gran parte de ese beneficio y el 31 de octubre desaparece el beneficio. Y en noviembre ni hablar. Es decir que la verdad que es payasesco esto, por no decir que hace llorar. Uno ya está angustiado. Estamos en un país de opereta de esta manera. Entonces no es que nosotros no entendemos o no comprendemos lo que les pasa a la gente, porque comprendemos lo que le pasa a la gente, que estamos en contra de la inflación, que es el gran problema que tiene la Argentina. Y después arreglaremos todos los temas que tienen que ver con el sistema impositivo, que necesita cirugía mayor, para, como le digo, bajar impuestos y generar condiciones que alienten la inversión y fogoneen y estimulen la actividad económica, la creación de trabajo, etcétera. Ahora, en la coyuntura, obviamente que 20, 25 días de beneficio con un adicional del salario, porque le quita menos por impuesto a las ganancias, y bueno, es una especie de pequeño oxígeno que tiene gran parte de la población que trabaja formalmente. Y bueno, nosotros cómo vamos a decir otra cosa que bienvenido, igual que lo dice cualquiera de los que nos está escuchando, pero que sepa cada uno y todos que lo que entró de beneficio en estos primeros días de octubre, o lo que va a entrar, se va a ir evaporando por la inflación, que se lo va a carcomer, se lo va totalmente absorber la inflación, que ya estamos en el orden para alimentos nomás, del 15 y pico %, y para, en general promedio, 12.4, con una proyección para la inflación de septiembre, que la estamos sufriendo ahora, y que la vamos a conocer en octubre, que también orilla ese mismo porcentaje. Y todo esto conduce a una inflación anual como mínimo del 200%. Es decir, que en esas condiciones yo realmente no puedo entender que alguien crea que esta mejora significa nada más que una propuesta electoralista, demagógica, del señor Massa en su triple condición de presidente de facto, de ministro de Economía y de candidato a presidente. Y además podríamos preguntarle por qué tardó un año y pico para hacer esta medida cuando él asumió en agosto del año pasado. Entonces, todo esto expone e incuestionablemente muestra de que estamos frente a un acto de pura demagogia electoral. Ayer, mejor dicho, anunció también sorteos de electrodomésticos y hasta autos con la devolución del IVA. O sea, es más de lo mismo, todo esto se financia con inflación, de acuerdo a lo que le estoy escuchando. Pero no tenga ninguna duda. Si usted no controla el gasto público, no baja las cuentas fiscales, que son absolutamente deficitarias, quiere decir que entra mucho menos de lo que sale, y usted sigue abultando lo que sale
y no genera las condiciones para que empiece a haber genuinos ingresos a partir de mayor actividad económica, que al contrario está en pleno proceso recesivo, agravado ese proceso recesivo por las miles de pymes que no pueden importar insumos y que entonces no pueden producir y lograr el producto terminado, el bien que están produciendo, no lo pueden terminar. Yo estuve en Rosario el martes, es decir, hace 3 días, en una empresa en el Gran Rosario que produce acoplados y que me decían que ellos tenían un promedio de 14 acoplados que salían por mes de la fábrica, terminados, y ahora están en 1. No pueden llegar a 2, no pueden satisfacer la demanda, ni siquiera los compromisos que tenían. ¿Por qué? Porque no pueden importar insumos que son necesarios en un 35% para darle terminación al acoplado. Ellos hacen un acoplado donde el 60 y pico % de ese producto es de origen argentino y el otro 38% viene de Brasil. No pueden importar de Brasil, entonces han dado vacaciones anticipadas, retiros voluntarios y una planta que tenía 300 empleados calificados, bien entrenados, muy bien remunerados, todos en blanco, hoy está ya en 180, es decir, la mitad, y va camino a seguir reduciéndose, y tienen que hacer maravillas para que sus clientes del exterior, porque además exportaban a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia. Los del exterior, claro, conocen la situación argentina y entonces tienen cierta tolerancia y una expectativa de que esto pueda cambiar. Pero ¿cómo hace usted, por ejemplo, para algo que me lo dijeron? En Estados Unidos ya había interés para comprar acoplados, porque claro, Estados Unidos tiene un sistema donde avanza su tecnología industrial y entonces algunos temas como los acoplados ya no se fabrican y les resulta más sencillo comprarlos en el exterior, porque ellos están en otro estadio de producción más avanzada. Bueno, nosotros estábamos por exportar acoplados yo digo a nosotros como argentinos, yo no tengo nada que ver con la empresa. Bueno, a Estados Unidos, y resulta que no se puede exportar porque no podemos fabricarlos. ¿Por qué no podemos fabricarlos? Porque el cepo que se ha puesto al dólar de importación para controlar las agotadas reservas del Banco Central y lo impide. Entonces, ¿por qué no se dedica a activar la economía genuinamente en lugar de dar este tipo de activaciones artificiales? Son anabólicos que le pone a la economía en lugar de tonificantes genuinos. No son vitaminas, son anabólicos, son medicamentos absolutamente no recomendables para una economía enferma. Muy claro. Muchísimas gracias, Alberto. Muy amable. Gracias a usted. Buenos días y saludos a la gente de Chajarí. Muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo grande. Gracias. Alberto Asef, diputado nacional, pasaba también por la mañana del Despertador. Seguimos adelante. Música y noticias. El Despertador. Información y compañía. El Despertador.